pues por el canal de Instagram de nuestro laboratorio del Urban Lab. Y pues continuamos entonces con nuestros conversatorios de ciudad. Nuestro conversatorio de ciudad del día de hoy, el Urban Café del día de hoy, que hemos titulado El rol de las comunidades, el sector público y la academia en la valoración y preservación del patrimonio. Y para ello tenemos invitados muy especiales que me voy a permitir ahora presentar. En primer lugar tenemos entonces a Juan Camilo Gaviria. Juan Camilo Gaviria es arquitecto, especialista en diseño urbano, con maestría en patrimonio mundial y paisajes culturales. Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos asociados al fomento de la apropiación social del patrimonio cultural. Ha trabajado en el Centro de Patrimonio Mundial en la UNESCO y en la Oficina Regional para la UNESCO en en Bangkok. Apoyando la formulación de denominaciones de patrimonio mundial de paisajes culturales en su capital, Myanmar. Actualmente se desempeña como subdirector de divulgación y apropiación del patrimonio del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, impulsando estrategias de fomento, difusión y apropiación del patrimonio entre los habitantes de esta ciudad. Algunos de los proyectos que lidera desde la subdirección incluyen el sello editorial del IDPC, el programa Civinautas, narrativas patrimoniales, activaciones del Hospital San Juan de Dios y proyectos de inventarios del patrimonio vivo. Bienvenido, Juan Camilo. Gracias por la invitación. Perfecto. Nos acompaña también entonces Carlos Hernández Rodríguez. Carlos es arquitecto, graduado de esta área y magíster en urbanismo y doctor en arte y arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. A través de su trabajo, investigación y docencia, dirigió especialmente en la indagación sobre ideas presentes en la arquitectura y el urbanismo moderno en Colombia. Ha sido profesor, y ha tenido la oportunidad de ser invitado por diferentes universidades nacionales e internacionales, participando en instancias de investigación en archivo de colecciones especiales del Loeb Library GSD de la Universidad de Harvard, y como Visiting Scholarship en el Centro Latinoamericano de Estudios de la Universidad de Cambridge. Trabajó como profesor de arquitectura y de la especialización de diseño urbano de la Universidad Nacional de Colombia. En esta universidad, Jorge Tadeo Lozano se desempeñó como profesor de arquitectura, decano del programa de arquitectura y director académico, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura entre los años 2010 y 2011 y 2012. Además, fue miembro de la Junta Directiva de la Fundación Salmona durante varios años. Desde 2018 trabaja como decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de La Salle, desde donde recientemente asume también el cargo de director ejecutivo de la Corporación de Universidades del Centro de Bogotá. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias. Tenemos buenas tardes para todos. Soy Elsie Echeverría, hago parte del equipo de la Universidad de La Salle y estoy haciendo parte de la de Vivienda y Hábitat, que está adscrito a la Facultad de Diseño, Urbanismo y Arquitectura de la Universidad de La Salle. Tenemos como invitado a Luis Fernando González Escobar. Él es profesor titular de la Escuela del Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, arquitecto doctor con maestría en estudios urbanos regionales y doctorado en historia en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. En la actualidad es coordinador académico del doctorado de estudios urbanos y territoriales y director de la Escuela del Hábitat CEAP de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín. Es investigador senior e integrante del grupo de investigación Escuela del Hábitat CEAP, categoría del Ministerio de las Ciencias de Colombia. Entonces, para Luis Fernando González también, pues un placer tenerlo acá dentro de los grupos, los panelistas, para el tema del patrimonio. Bueno, comentar que Luis Fernando nos está acompañando desde Medellín con conexión remota. Bueno, ¿sí me ayudas, Juan, para que lo admitan a la sesión? Bueno, un poco también para contextualizar a nuestros invitados en el día de hoy.
pues estos conversatorios de ciudad, específicamente este conversatorio de ciudad, lo realizamos en el marco de un proyecto de investigación que realizamos a propósito de pues este tema de la valoración patrimonial, ¿cierto? Paisaje y las comunidades en el barrio Las Cruces del centro de Bogotá. Ahí está Luis Fernando. Luis Fernando, ¿nos escuchas bien? Luis Fernando. ¿No se escucha? Bueno, por favor. Luis Fernando, ¿nos escuchas bien? O escríbenos por el chat. ¿Estabas conectado? Ah, vale, se abrió. Bueno, digo que mientras Luis Fernando se vuelve a conectar, el profesor Luis Fernando de la Universidad Nacional, pues podemos como continuar, iniciar pues este proceso de charla. Les comentaba entonces que pues este conversatorio lo hacemos en el marco de esta investigación que financia la Corporación de Universidades del Centro de Bogotá y pues que desempeñamos conjuntamente la Universidad de La Salle, la Universidad América y pues esta Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y trabajamos con nuestros estudiantes fundamentalmente en el contexto de esta investigación, en Las Cruces, en un ejercicio de valoración patrimonial que tendrá como parte de sus resultados pues, un ejercicio de co-creación en términos de la transformación del espacio público con esta comunidad. Y comento esto porque quisiera iniciar esta charla del día de hoy, este conversatorio pues, con nuestros estudiantes y aquellas personas que nos están acompañando también, repito, a través pues, de nuestro canal de Instagram, sobre empezar con una definición como de pronto básica, aunque puede sonar obvio, pero ¿qué es esto de la valoración patrimonial? O sea, ¿qué implicaría esto en términos como de este ejercicio de reconocer el patrimonio desde las comunidades, pero también desde la academia, ¿no? Porque igual tenemos seguramente pues, programas, esta universidad lo tiene y hay asignaturas, ¿cierto?, que hablan del patrimonio. Pero ¿qué es esto precisamente de valorar el patrimonio y sus implicaciones, claro, para el desarrollo de estas comunidades? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Pues chévere que empecemos por ahí, porque yo creo que a nosotros se nos ha dicho, por lo menos a mí, yo soy de la escuela en la que se me dijo o se me instruyó cómo se debía valorar el patrimonio cultural, ¿no? Me acuerdo perfectamente de clases que tuve donde me hablaban repetidas veces de la cornisa, tal, es que la Jorinto, ya hasta se me olvidó los nombres de las… Sí, y todo bien que se me haya olvidado porque yo me fui por otro lado, pero creo que la es un concepto mucho más profundo que no nace de los textos, de los tratados, de las convenciones de UNESCO, sino nace totalmente desde algo muy íntimo y muy propio. Obviamente, de patrimonio ya empieza a hablar uno de un sentir colectivo y de comunidades, pero yo pienso que empieza uno por desarrollar afectos frente a algo y no necesariamente lo que nos dijeron que debía ser, sino también cosas que para nosotros pueden ser muy sencillas pero, pues, y cotidianas, pero que también nos representan, ¿no? Pues yo soy arquitecto de formación y rapidito me fui dando cuenta que yo era de pronto más de la línea inmaterial y empecé como a darme cuenta que era muy potente también la valoración del patrimonio inmaterial porque me identificaba como parte de algo que era cambiante, como un patrimonio vivo y no estático. Entonces para mí como que eso es como la valoración, una aproximación muy personal primero. Bueno, pues un poco conectado con lo que menciona Juan Camilo y ante un público tan joven, yo pienso que es bueno enmarcar en esa definición algo como del sentir, ¿no? O sea, uno escucha patrimonio y para mí tiene que ver con eso que llamamos raíces, ¿no? Que no es tan fácil entenderlo cuando uno es tan joven, pero que poco a poco empieza a valorarse en el marco también de sus vivencias personales. Recuerdo mucho las conversaciones en la Universidad Nacional hablando de patrimonio,
a propósito de qué es eso de las vivencias, y una profesora de ese marco, si que quiere riguroso y académico, mencionaba, Juanita Hernández, ¿no, William? Que no es lo mismo hablar de patrimonio cuando uno nace en Roma que cuando está en Ciudad Roma aquí, y que esas diferencias hay que ponerlas sobre la mesa. Y no es que no exista el patrimonio aquí, lo que pasa es que es diferente y hay que empezar a valorarlo con, si se quiere, otro tipo de sensibilidad. Eso ayuda a entender esa figura de las raíces. Creo que parte de lo que nosotros hoy llamamos cultura tiene que ver con eso, o sea, una educación en nuestras áreas tiene por reto formar personas cultas, si no es imposible hablar de muchas agendas y una de esas es de patrimonio. Para nosotros desde la investigación tuvimos un reto muy fuerte, y es que con la convocatoria que hace la Corporación de Universidades del Centro de Bogotá el año pasado en noviembre, quisimos dar una postura distinta. La convocatoria iba dirigida al Centro Histórico La Candelaria, y nosotros quisimos reflexionar y comprender ese patrimonio que no es el ortodoxo, el que de la academia o desde la institución estatal se ha reconocido, que desde luego es importante, pero que también, como lo mencionaban Juan Camilo y Carlos, hay otros tipos de patrimonio y nos interesaban incluirlos, analizarlos, comprenderlos y darle la dignidad que corresponde. Entonces nosotros estamos trabajando con las comunidades del barrio Las Cruces y allí hemos encontrado unos valores y unas tradiciones y un legado, una herencia que tiene que ver con el patrimonio. Si uno tiene una herencia, pues es algo que uno quiere mantener, cuidar y quizás y ellos sí que la tienen, o sea, ese patrimonio inmaterial del que habla Juan Camilo, allí en el barrio Las Cruces, con el tema de los oficios, de los colectivos de música, de oficios tradicionales como la panadería, la carpintería, ha sido muy importante y llevar al territorio, ¿no? A un territorio donde quizás no tiene las mejores condiciones ni las cualidades para poder desarrollar esas actividades, pero que sin embargo la comunidad ha hecho un esfuerzo muy grande en mantener y perpetuar ese patrimonio. Nosotros, como lo decía el profesor Juan Eduardo, vamos a hacer una intervención en el espacio público en noviembre a propósito de esa valoración de ese patrimonio que quizás no es tan físico, tan tangible, pero que quizás representa años y años de esfuerzo, de tradición, de lucha, y para nosotros era importante reconocer otras voces, las voces que siempre han estado calladas y que quizás desde la academia pues no hemos oído. En esta investigación estamos la Corporación de Universidades del Centro de Bogotá, está el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que para nosotros es muy importante, por eso este Urban Café se llama así, esa relación importante entre esta triada. Está el Departamento Administrativo Defensoría Espacio Público, están las comunidades, que para nosotros eso es clave, y estamos nosotros, los estudiantes, y estamos la comunidad co-creando, pensando, valorando, reconociendo pues estas otras miradas, estas otras iniciativas, estas otras tradiciones que son lo que realmente nos han conformado como sociedad, una sociedad que quizás no se le ha dado la visibilidad que se necesita y que se merece. Así es, y de acuerdo a ello, pues entonces hemos tenido actividades diversas con la comunidad que han podido, digamos, como interactuar claramente con nuestros estudiantes, que es pues, para nosotros también bastante importante. Luis Fernando, ¿nos estás escuchando ahora? Luis Fernando, te escuchamos muy bajo. Un poco más de… No te escuchamos. No sé. Vamos a perdón, un segundo, Luis Fernando, para ver si, porque no te escuchamos muy bien acá. Bastante suave, pero ahora mejor. Ahora mejor. Listo.
No, se volvió a perder. Luis Fernando, yo creo que si te acercas más el micrófono. ¿Es el audio de acá? ¿Están subiendo? Sí, perfecto, ahora sí, muy bien. Luis Fernando, pues nada, dándote la bienvenida no a este conversatorio. Entonces iniciamos esta charla precisamente haciendo como una pregunta básica, ¿cierto? Que quisiéramos también conocer tu percepción sobre ello, y es precisamente sobre esto de la valoración patrimonial, ¿no? En términos precisamente de comunidades, academia y por supuesto sector público, ¿qué significa? Sí, primero que todo, muy buenas tardes. ¿Me escuchan ahora sí bien? Perfecto, te escuchamos muy bien. Lo mejor es que lo inviten a uno presencial, no por una hora. Entonces es mejor estar allá. Bueno, en primer lugar, estoy muy de acuerdo con algunos de los planteamientos que se han hecho, pero las valoraciones siempre corresponden a las necesidades de los momentos históricos de las sociedades. Cuando Juan Camilo señalaba la valoración estética, fue en aquel momento en que las comunidades de arquitectos comenzaron a darle valor estético a la arquitectura como una manera de entender la arquitectura. Pero hubo un momento determinado que fueron valoraciones políticas y unas valoraciones históricas desde lo político con unos intereses específicos desde ahí. Entonces, cuando la sociedad se sitúa en otro plano, ahora el tema es la multicausalidad, el multiculturalismo, avanzamos a la comprensión de otros elementos que hablamos de identitarios, de necesarios para que una sociedad se refleje en ese proceso patrimonial. Es decir, que las valoraciones responden a los momentos históricos de las sociedades, no son aislados de él. Ahora necesitamos unos procesos sociales que las comunidades subalternas comienzan a emerger con otro sentido y con otra potencia, mientras con antelación eran las valoraciones de unos grupos cerrados, elitistas y demás. Entonces la valoración ha cambiado. Ahora nos deslizamos perversamente a una valoración económica monetizada que está dejando de lado esas otras valoraciones. Ni se puede olvidar la valoración estética, lamento que Juan Camilo ya haya olvidado el coitio, el cómico y demás, pero esas valoraciones estéticas son necesarias tanto como las inmateriales, porque ellas se juntan, están hibridadas y no se pueden desligar. Esa mirada desde un lado inmaterial, aislado de lo material, no es suficiente y yo creo que son interdependientes. Muchas gracias, Luis Fernando. De acuerdo contigo. Queríamos seguir con una pregunta que para nosotros pues es importante, y es ¿qué rol juegan las políticas de conservación de patrimonio en proyectos de desarrollo urbano sostenible? ¿Tú qué piensas, Luis Fernando? ¿Me pueden repetir, por favor? ¿Qué juegan las políticas de conservación de patrimonio en proyectos de desarrollo urbano sostenible? Bueno, en teoría juegan un papel crucial, en teoría. Llevado a la política pública, muy poco. En realidad, el desarrollo urbano sostenible, que es un discurso de moda, pero que poco ha tenido eficacia y sobre todo poco ha tenido política pública en ese sentido, requiere de manera fundamental de la conservación del patrimonio, entendiendo el desarrollo sostenible desde una visión también integral. Normalmente los teóricos hablan de un desarrollo sostenible ambiental, social y económico. Algunos le incluyen la gobernanza del patrimonio como un elemento clave para el tema de conservación del patrimonio, pero ya hemos visto que nuestras ciudades y nuestras sociedades
no son sostenibles y por lo cual el patrimonio es arrasado de manera inmisericordia sin tener en cuenta el enorme potencial. Todas las cartas, los foros han incluido de manera fundamental en el gran aporte que se hace desde el patrimonio en términos de la humanización de las ciudades, de la revitalización de las áreas urbanas, del fortalecimiento de la participación social, de las posibilidades del ejercicio ciudadano, etcétera, que son los que definen y particularizan las ciudades pensando en su sostenibilidad. Pero realmente, siendo tan crucial, es poco lo que se ha hecho en ese sentido. Carlos. Bueno, yo involucraría aquí una noción, entre otras, que trabajo y he trabajado mucho, por ejemplo, con la ruta del metro, la noción de progreso, ¿no? Que tiene mucho que ver con ese enfoque de desarrollo que de alguna manera trabaja muchos condicionantes teóricos que se asumen sin mucha reflexión. ¿Y a dónde voy con esto? El desarrollo sostenible, el urbanismo sostenible no son solamente cartas al aire, banderas que se manejan, sino también son parte del ejercicio del proyecto. Y en clave del proyecto, pues sí, hay unos temas muy técnicos como el reconocimiento de ese tipo de patrimonio, pero creo que también hay una agenda muy importante y es, en clave de esa noción de progreso, la incorporación en el mismo proyecto de esa idea de lo sostenible, que parte de muchos aspectos. Menciono uno que también está aquí en temas técnicos, el patrimonio natural. O sea, hoy nosotros no deberíamos dar carta abierta para, por ejemplo, cambiar una alameda por poner un puente elevado. Eso no debería pasar en una sociedad que medianamente tenga la reflexión de lo sostenible. Pues nosotros lo estamos haciendo. Si uno lo mira históricamente, esa era la noción de progreso de los años 50, hablando de arquitectura y urbanismo moderno. Esta agenda de los puentes, la agenda de la infraestructura, la agenda de los Bosch-Colbert. Hoy eso literalmente ya debería estar recogido y metido en la gaveta histórica de esa noción de progreso y pasarla a otra noción de progreso de respeto por muchas otras cosas y tenerlas en cuenta desde la misma valoración hasta la ejecución. O sea, yo creo que sostenibilidad tiene esas dos miradas, lo que es esa agenda, si se quiere, discursiva, pero también una agenda muy fuerte en la ejecución. Pues yo creo que hablo porque en este momento estoy trabajando desde una entidad pública y sí ha habido un recorrido pues muy importante en formulación de política pública, intentando oír las voces de las comunidades. Somos muy conscientes que falta mucho camino por recorrer. Para mí la sostenibilidad también radica mucho en quiénes son las personas que van a apropiarse de los espacios o de la normatividad que se deriva de unas políticas públicas. Yo creo que muchas veces nos falta hacer un ejercicio muy juicioso de cuáles son esos actores que tienen incidencia sobre el territorio. No, muchas veces pues yo siento que todavía estamos cambiando esa lógica de sí, pues que el territorio no solamente son hechos materiales, pero como tú decías, que me encantó una palabra que utilizaste, y son también las luchas. Yo hasta que entré al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, realmente como que se me han abierto los ojos y he visto que el patrimonio también puede ser un lugar de lucha, ¿no? Como el Hospital San Juan de Dios, el patrimonio arqueológico, el patrimonio arqueológico, no, el Parque de Usme, y creo que esas políticas y directrices, si no tienen una base muy sólida que nace desde
los actores locales no tienen una sostenibilidad. Y lamentablemente creo que el cuidado del patrimonio comete siempre este mismo error y es, oigamos, o sea, nosotros tenemos un programa muy bonito de recorridos patrimoniales en el IDPC y nuestra palabra de oro es escuchar, que suena como muy básico, pero yo intento que desde la Subdirección de Divulgación y Apropiación lleguemos muy abiertos a estos escenarios comunitarios y que sea la comunidad la que nos diga a nosotros, oiga, venga, es que patrimonio para mí es esto, y que de ahí pues nos pongan nosotros como a marchar. Muchas veces creo que una de las preguntas que había como en el orientadoras era cómo hacemos nosotros para que las comunidades se apropien de su patrimonio, lo cuiden. Yo siento que es más bien al revés, que las comunidades ya lo tienen apropiado y es como ellos nos jalan a nosotros las entidades para estar a la altura de, pues, como ese compromiso que tienen con sus territorios. Creo que di una vuelta larga para contestar esto, pero básicamente sostenibilidad con una base muy sólida, participativa y de comunidad. De acuerdo. Y precisamente, no, sí, Luis Fernando. Adelante, Luis Fernando. Es que a propósito de lo que dijo Carlos, a mí me tocó el tema sensible del metro y de la idea del progreso. Y pensando en el metro de la 80 aquí en Medellín en este momento, esa idea sigue siendo un discurso permanente, es el desequilibrio en esa sostenibilidad entre lo económico, lo ambiental y lo social. Entonces, el daño sobre el patrimonio natural, sobre lo ambiental, se hace a nombre de la sostenibilidad económica, ¿cierto? Entonces, eso es un problema gravísimo. Y porque además se diluye el patrimonio como una entelequia de recorridos nomás y de vamos a recorrer lo que ya existe, como que si la nueva obra no aportara otros elementos. Entonces se piensa el patrimonio como pasado, como lo que ya está establecido y no como lo que se va a aportar también. Ahí hay patrimonios que se aportan, por decir algo. ¿Por qué destruir una alameda? ¿O por qué destruir una cuenca hidrográfica y hacer un box culvert? ¿Y por qué no destruir el box culvert y hacer una alameda, una restitución natural que aporte otros elementos al patrimonio de la ciudad y que aporte a la sostenibilidad en tiempos del cambio climático? Esas son las grandes paradojas y por eso ese discurso no es eficiente frente al dominio de esa planeación física que todavía sigue dominando. El patrimonio ambiental que tú mencionaste, Carlos. Y como estamos en una universidad donde pues tenemos escuela de arquitectura y pues ellos son la mayoría de estudiantes de arquitectura de diseño urbano, ¿cierto? Yo quería compartirles esta pregunta que creo que será de mucho valor para todos ellos. Y es precisamente, claro, cuando estás estudiando arquitectura y diseño urbano siempre estás pensando en hacer, en construir, en planificar, en diseñar, en hacer. Pero claro, cuando te estás enfrentando a un entorno patrimonial, como pues precisamente, por ejemplo, el territorio del Centro Histórico de Bogotá, pues hay limitantes. Entonces ahí empiezan a tener las normativas, etcétera, etcétera, y pues empieza, digamos, como todo un ejercicio de saber qué puede hacer entonces el arquitecto ahí, cuando ya tiene probablemente pocas posibilidades frente a ese ejercicio de creación, que en principio es el que seguramente motiva a todos ellos a estudiar esa carrera de arquitectura. En ese orden de ideas, entonces, ¿cómo piensan ustedes que podría entonces balancearse, ¿no? Ese, digamos, acercamiento al patrimonio, no solo histórico, sino también, es decir, aquel material, sino también aquel inmaterial que es vivo porque está en las comunidades, ¿cierto? Con la necesidad de crear algo nuevo, que es precisamente el ejercicio del diseño arquitectónico. Carlos. Pues yo tomaría un poco lo que mencionaba Juan Camilo en ese trabajo del día a día de estar con las comunidades, ¿no? Lo menciono porque en estos últimos años en las agendas de la facultad han aparecido muchos ejercicios de trabajo con las comunidades y diría que es un consenso
que es clave quedarse, ¿no? O sea, llegar, opinar y luego irse, eso no sirve para nada. Al final uno está aprendiendo y si no asume esa oportunidad de aprender y toma en cambio la posición arrogante de yo soy el que sé, pues ahí no va a pasar absolutamente nada, porque la gran mayoría de los elementos en términos patrimoniales cuando se está trabajando con las comunidades lo dan es las comunidades, no nosotros. Y ese es un ejercicio de ser absolutamente, si se quiere, también valientes en asumir una posición de aprender. Y yo creo que hay todo un ejercicio por construirse con las comunidades, porque cuando empiezan a identificarse los problemas, también se empiezan a identificar las soluciones. Y muchas de las soluciones hoy no están en clave, por ejemplo, de la legislación. Hoy nosotros sabemos que hay que avanzar en empoderar a las comunidades. ¿Qué es eso? Pues darle la plata para que se pueda hacer y buscar algún mecanismo para que se pueda ejecutar lo que a todas luces las comunidades han identificado y que nosotros no hemos podido en sana lógica técnica sacar adelante. Pero esos dispositivos tienen que ver hasta con la misma conceptualización de qué es, por ejemplo, un arquitecto y un diseñador. Yo no creo que nosotros como facultades de arquitectura podamos seguir sosteniendo estas agendas de las facultades de arquitectura con estos talleres de arquitectura de hace 60 años. Deberían empezar a permearse mucho más por las ciencias sociales, deberían permearse por otro tipo de agendas, porque entre otras también lo sabemos. Hoy los perfiles deben ser expandidos, hoy los perfiles deben posibilitar que un arquitecto salga a desempeñarse en miles de cosas. ¿Por qué hoy un arquitecto seguramente casi que no se escucha? Porque no tiene los elementos para hacerlo, porque no tiene las herramientas para hacerlo, porque no ha sido educado para hacerlo. Cuando lo único que hay es posibilidades para que este tipo de perfiles estén aportando, porque al final se trata de eso, de aportar en un trabajo que es colectivo, que es un trabajo entre otras complejísimo, que tiene que entre otras partir de un principio y es el abandono de que mi agenda individual es la que tengo que posicionar. Esto es una cosa muy compleja, con un trabajo que tiene múltiples miradas, y cuando se empieza a ver así, también creo que es un ejercicio también de equilibrar eso que hablábamos antes, de esas nociones que a veces son perversas, ¿no? Entonces, ¿a dónde yo voy con eso? Si hay arquitectos, si hay sociólogos, si hay antropólogos, de pronto esa noción de progreso que se quiere imponer se empieza a balancear, y se empieza a balancear mejor y empieza a dar respuestas mejores. Los diarios hoy, la mitad son economistas hablando, ¿no? Y abogados hablando, y ni una línea de un arquitecto, ni una línea de un diseñador. Bueno, yo confieso que estoy un poquito alejado de la academia. Estuve sumergido en la academia unos años y ya como que me fui por otro lado, pero creo, si todavía sigue siendo como en mi época, considero que a los programas de arquitectura les falta un poco más expandir también, por ejemplo, su pensum. Yo soy de la teoría que uno, por ejemplo, debería tener en los programas de arquitectura una clase de psicología. O sea, algo que lo vaya formando a uno como una persona, y puede sonar como una frase de bolsillo, pero como una persona responsable, porque en últimas ustedes tienen una responsabilidad, van a tener una responsabilidad más grande de la que se imaginan. Entonces me parece que el pensum debe recoger más allá, como que seguimos pensando que la arquitectura es como el diseño, es los programas yo no sé en qué están ahora, pero en mi época era AutoCAD, ya deben estar en Archie, bueno, lo que sea, y eso está bien, pero creo que para enfrentar como al mundo, en este momento toca ser, y esto también es la palabra que yo utilizo en el instituto, y es la creatividad. Siento que el instituto estamos reclutando como creativos, porque ya las formas convencionales de cuidar el patrimonio nos estamos dando cuenta que no son efectivas. Entonces,
pues estoy hablando mucho del instituto, pero porque estoy muy contento trabajando ahí, pues la subdirección mía es apropiación del patrimonio y divulgación. Y nosotros dijimos, bueno, pero eso, ¿cómo lo hacemos? Y captamos que las activaciones son muy importantes. Les pongo el ejemplo del San Juan de Dios. También vuelvo al San Juan de Dios porque es un gran ejemplo. El San Juan de Dios, pues no es un secreto para nadie que que ha sido complicado estos años como su futuro, aunque ya hay un norte. Nosotros IDPC, ¿qué tenemos ahí? Nosotros somos un ente gestor, estamos como en esa transición de entregarle el hospital a la nación. Y dijimos, bueno, pero este oficio, ¿cómo lo hacemos? Como un ente gestor que dijimos, bueno, pues mantengámoslo activo, no desde su uso, no desde la medicina, sino un espacio donde, por ejemplo, las enfermeras puedan volver a ese hospital, ¿no? Hacer actividades, utilicemos la capilla para un concierto, hoy puede ser un concierto de rock. Hicimos una actividad con las enfermeras que trabajaban ahí, un grupo muy chévere que se llama Las 40, y con una señora que hicimos una gigante entre todos, y mientras bordábamos hablábamos de lo que era ser parte de ese hospital. O sea, yo siento que el consejo, estoy hablando como si tuviera 100 años, el consejo que yo les daría es no piensen en la caja, es decir, lo que se les está enseñando es muy importante, pero eso no, como que fomítense la curiosidad y como hacer y decir, uy, ¿cómo hacemos nosotros para llegarle a la gente, pero de forma atractiva? Tenemos que, sí, porque es obsoleto, si no seguimos cometiendo los mismos errores y no vamos a aportar. Y el patrimonio necesita creatividad, necesita renovarse. Ayer inauguramos una exposición súper chévere que los invito en el Museo de Bogotá, que es parte de la subdirección en la que yo soy el subdirector, que se llama Al Museo le falta calle. Estamos haciendo unas conversaciones difíciles sobre el graffiti. No podemos ser puristas, el graffiti está para quedarse y hay que tener las conversaciones. Nosotros tenemos también un programa de embellecimiento, que tengo problemas con esa palabra, de fachadas, pero entonces para que vean como desde la dirección del arte urbano, de esas expresiones como patrimoniales, pero también estamos como embelleciendo. Y las dos dialogar, ¿no? Pero digo, como que hacer una exposición que hable del arte urbano como patrimonio ya es salirse de la caja, y mi recomendación es que salgan de la caja. Gracias, Juan Camilo. Luis Fernando, ¿nos escuchas? Sí. Luis Fernando, yo quería sumar esa pregunta que antes hacía otro tema para que nos des su percepción sobre ello. Hace poco, con algunos de los estudiantes que están aquí, estuvimos visitándote en Medellín, en la Universidad Nacional, y pues estuvimos visitando el barrio Moravia, que pues tiene un patrimonio, ¿no? Un patrimonio, pues porque allí, así no lo planteaban ellos, y que hace parte, digamos, como del origen del barrio, ¿no? Pues haber nacido en esa, digamos, el barrio bajo esas condiciones, y hoy ellos de alguna manera creo que pues plantean, digamos, como su desarrollo es absolutamente ligado a lo que tienen, en parte como una resistencia a los procesos de transformación de esta ciudad. ¿Qué opinas frente a eso? Y pues sobre todo también al rol que desde esa escuela de arquitectura, y pues por supuesto en general de las escuelas de arquitectura, pues esta acción sobre el patrimonio podría, digamos, como discutirse. Sí, yo creo que Carlos ha dicho algo que es muy importante. Es el fin de la arrogancia del arquitecto. Es bajarse del curbito. El arquitecto que conocimos convencional era un semidios, y algunos se creían dioses. Los premios Pritzker elevaron no solo ya en el firmamento a esos dioses, pero los bajaron del cielo. Y los últimos premios se le han dado precisamente a arquitectos que trabajan en contextos.
buen ejemplo es Francis Queré, de ascendencia de Burkina Faso, que hace arquitectura contemporánea, pero a partir de las tradiciones, de las materialidades y del reconocimiento de su medio. La arcilla, lo bioclimático, etcétera, hace que entonces el arquitecto arrogante de la tabula rasa, esos lecurbusianitos que seguían a Le Corbusier y arrasaban con el centro de Bogotá para erigir torres y dejar por allá una cosa que otra, ya no tienen futuro. De ellos no es el futuro, aunque siguen habiendo lecurbusianitos. Entonces, y se multiplican, porque eso es una secta. Entonces, el otro arquitecto, que como bien lo dice Juan Camilo, ¿no es cierto?, que está leyendo, que está mirando, parte de algo. Y son, ya el programa son las condicionantes de la realidad. El programa para el nuevo arquitecto es ser sensible a ese contexto de este inmerso. Si estamos hablando, nada parte de una tabula rasa, nada está exento de una cosa que antecede, si es en la ruralidad o si es en lo urbano. La ruralidad es antropizada también, o hay unos grandes patrimonios naturales que definen unas condicionantes frente a los cuales hay que ser sensibles. En las comunidades rurales, en las comunidades fluviales del Cimú, del Atrato, de la Depresión Momposina, etc., o en los barrios periféricos de Bogotá, de Barranquilla, de Cali, etc., hay esas determinantes que requieren una mirada sensible y no la del arrogante que piensa de destruir lo que antecede y que se ha construido. Muy bien lo dice Juan Camilo, no es ya el patrimonio que decimos los arrogantes, que era desde la valoración estética, esto es patrimonio. No, ese patrimonio está intrínseco en los procesos de adaptación, en los procesos de solo el hecho de ser capaz de sobrevivir en las condiciones más adversas, muestra no solo la interés, sino las capacidades que tienen las organizaciones, las comunidades y los individuos, que hay que respetar y ser sensibles a ello. ¿No es cierto? Ahora, el grave problema es romantizar y sobre todo caer en esa idea durante mucho tiempo que se habló cuando se hablaba en la gran crítica que hizo Luis Ospina sobre romantizar la pobreza, la pornomiseria. Esas son cosas totalmente diferentes. Entonces hay unos procesos de valoración, de entendimiento, de diálogo, porque estamos cayendo en otro maniqueísmo en tiempos de ancestralidades, todo es ancestral y todo es sabiduría, como que si el arquitecto no cumpliera también una función. No, ahí es un juego, un diálogo de saberes, sin arrogancias, pero también entendiendo que podemos analizar e intercambiar para poder proyectar nuevos futuros desde esas comunidades. Entonces, les doy una mala noticia. Ha muerto el arquitecto arrogante y el futuro es de los arquitectos sensibles. Pero esa es una buena noticia, yo creo. Sí, de todo, yo creo que con este tipo de actividades, de diálogos, la academia, lo que hemos oído también por parte del Instituto Distrital de Patrimonio, estamos como en ese camino de generar esa, sobre todo por parte de nosotros los arquitectos, esa simplemente que nos puedan dar distintas durante mucho tiempo, durante muchos años. Nos gustaría pasar también a otra pregunta, Luis Fernando, y es
ante la presión del desarrollo urbano. ¿Qué opinas frente a eso? No escucho la pregunta porque totalmente entrecortada. ¿Escuchando? ¿Sí escuchas? No. ¿Nos escuchas ahora, Luis Fernando, no? Sí, el micrófono de Juan Elato, sí. El otro micrófono tiene cortocircuito. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos en la gestión del patrimonio urbano en áreas de alto valor histórico-cultural, especialmente ante la presión del desarrollo urbano? Yo creo que me ganaría el príncipe si logro resolver esa pregunta. Pero intentémoslo. Sí, o sea, ¿qué tal que lo consigas? No, pero realmente hay muchos desafíos. Primero, tenemos que ser honestos, o al menos yo he sido muy crítico de la gestión alrededor del patrimonio. El patrimonio nuestro ha sido muy denostado. Más en ciudades como Medellín, por ejemplo, que el patrimonio es apenas una cereza que sirve para decorar el pastel inmobiliario. Entonces, hacemos ciudad río en la ciudad industrial y destruimos el patrimonio industrial, pero dejamos Taller de Robledo para convertirlo en un museo de arte moderno que permita darle cierto vaina cool a todo un desarrollo inmobiliario especulativo de unas grandes rentas del suelo urbano, donde el patrimonio fue el primer perdedor. Incluso intervenciones en el centro de la ciudad, como que eran importantes, necesarias, fundamentales en términos de la sostenibilidad urbana, como sacar los buses sobre la carrera Carabobo, lo convirtieron en un pasaje comercial a cielo abierto, donde se hizo a nombre del patrimonio y la primera víctima fue el patrimonio por efectos de los procesos de la renta del suelo urbano y sobre todo del cambio de uso y sin respeto por ese patrimonio. Entonces yo creo que el reto que nos lleva a nosotros es lograr, por ejemplo, lo que no está sucediendo en Cali de manera determinante, que el patrimonio sea un determinante de ese desarrollo posterior. Ya lo dijo ahora Carlos, ese cambio de paradigma en donde el patrimonio se convierta en el centro sin miedo, pensando de que eso atrasa el progreso, sino que eso le da otros valores. Entonces, muchos de los proyectos tienen que partir de ese elemento valorativo y ponerlo como centralidad y no simplemente como un problema. Hay que cambiar incluso paradigmas en términos del patrimonio. Alguna vez en México, un profesor italiano me decía, ¿cómo así que hay que dar incentivos tributarios? Porque la gente corre a mil porque se le deprecia el bien patrimonial, cuando en la economía, en muchos entornos italianos, el solo hecho de la declaratoria aprecia el bien y entonces eso determina otro carácter. Entonces hay que cambiar no solo los paradigmas de la intervención urbana, sino también trabajar sobre los paradigmas que trabaja la sociedad y en el imaginario de los sujetos urbanos, porque de lo contrario el patrimonio cada vez será más restringido y visto como un problema. Sí, un poco como en la línea que menciona Luis Fernando, creo que me quedaría con una palabra y es equilibrio, porque sí, hay muchas tensiones. Pongo el ejemplo del centro histórico, creo que aquí hay un PEM que es un gran avance cuando uno empieza a mirar lo que tenemos en clave de la legislación para operar en un territorio como el centro histórico, pues hay muchas herramientas, hay mucha información y uno también ve hay muchas oportunidades, pero son diversas oportunidades y hablo, por ejemplo, de lo que es esto en desequilibrio cuando el sector inmobiliario empieza a desbalancear todo. O sea, creo que hay si se quiere, un marco de reflexión muy interesante
para tener unas colaboraciones permanentes, para ver que esto sí es multifactorial, que no es una situación que se pueda ver solo con un lente, que es absolutamente multifamiliar. Hoy sabemos que, por ejemplo, los grandes líos de los centros históricos que tienen ese rótulo de exitosos es justamente que desplazan a toda la población que existe ahí y se vuelve, es un sector turístico mundial. Esa agenda la vemos en Cartagena, por ejemplo, esa agenda puede ser hoy en Bogotá una situación que esté apareciendo. Nosotros hoy vemos, y hablo puntualmente de lo que es mi agenda, por ejemplo, en la Universidad de La Salle, que no es otra cosa que sacar una manzana absolutamente patrimonial de esa condición de edificios viejos, edificios que nadie quiere, a empezar a valorarlos con unos lentes que tienen que ver con esta discusión que estamos hablando, de ese progreso, de esa cultura que hay que tener, de tener conversaciones con el vecino para poder valorar esa vecindad, porque es una vecindad que interactúa, es una vecindad absolutamente viva, que genera proyectos interesantes, pero que tienen esas condiciones multifactoriales y que yo creo que deben preservar mucho. Recuerdo hace poco que fui a Medellín, tú me recuerdas, Luis Fernando, creo que es Provenza, ¿no? Un barrio muy exitoso, hoy lleno de hoteles boutique, que es absolutamente plagado de Airbnb, y allá ya no pueden ir los vecinos, no pueden ir porque es supremamente costoso, porque es imposible vivir ahí. Entonces yo creo que la fórmula no es el éxito, así creo que es otro tipo de fórmula y tiene que ver con esa condición multifactorial. Gracias. Siendo el tercero ya uno llega y no se acuerda de la pregunta. Me da pena preguntarte que me recuerdes, pero ok, retomando un poco lo que dices, me parece, yo creo que el patrimonio también, o los planes urbanísticos también son unas grandes oportunidades para uno devolverse y ver que, por ejemplo, que se puede reusar. O sea, yo creo que ya las intervenciones en los centros históricos han empezado a volcar su mirada a edificaciones que aparentemente ya no tienen usos importantes y se les está dando una nueva función. Yo creo que eso, además, como que ambientalmente me parece una postura muy responsable, el recicle. Vuelvo también nuevamente a un ejemplo del instituto, y es, bueno, dentro del PEMP, el corredor de la carrera 10ª, como me imagino que ustedes sabrán, tiene unos edificios icónicos de los años 60 y 70, como la entrada a la modernidad, cuando empezábamos a crecer como verticalmente y ya no tan horizontal. Y estos edificios, pues las personas empiezan a deshabitarlos, pues, en su mayoría son oficinas. Bueno, la gente las oficinas empiezan a moverse más hacia el norte. El caso es que estos edificios quedan en desuso, ¿no? Y son unas edificaciones con unos valores patrimoniales muy interesantes, ¿no? Hay que parar como un buen tiempo y decir, wow, ¿no? Muchos hechos por, como decía Luis Fernando, de Le Corbusitos, pero igual tienen un valor estético muy importante, ¿no? Como Planta Libre, como el edificio de Seguros Bolívar. Esos edificios hoy están en desuso y hay un programa, pues digamos, el instituto quiere incentivar a hacer proyectos, pues, inmobiliarios utilizando estos espacios, ¿no? Entonces yo creo que esas son como las grandes oportunidades que ofrecen mecanismos como lo son el Plan Especial de Manejo y Protección, que nos está obligando a, ok, no tenemos cómo crecer, entonces miremos lo que hay, cómo lo reutilizamos. Sí, me da un poquito de pesar con esa gentrificación que dices, de las esquinas de esos lugares donde está la memoria nuestra y de nuestros papás y de nuestros abuelos. Me da mucho pesar caminar por la carrera 7ª y que ya no esté, digamos, no sé, hay algunos sitios de juegos tradicionales que se fueron, ¿no? Y me da mucho pesar ver en qué se han venido
convirtiendo, y para eso sí siento que tenemos que hacer un trabajo muy importante de recuperación de la memoria y de los sonidos y de las conversaciones que se dan alrededor de estos lugares, porque se nos están yendo, sobre todo después de la pandemia, que uno camina por la Séptima y uno dice ¿dónde quedó? Está solamente el Café La Florida, no solamente, hay muchos más, pero da mucho pues como pesar, como que uno está viendo cómo se le está yendo la memoria de las manos, y a mí eso me angustia un montonón, y me angustia que la gente se vaya del centro y que nos vayamos a quedar con espacios como cool y llenos de Airbnb y esa esencia y esa fibra que tiene la Candelaria, por ejemplo, se nos pierda. Entonces creo que esto es esto nos obliga a mirar a cómo hacer uso pues, de edificaciones, o cómo también ahí va la palabra creatividad, ¿no? Y dejar el lugar común de patrimonio me congela en el espacio y terrible, ¿no? Porque obviamente pues hay detractores con las políticas públicas que dicen, oiga, me congeló, entonces pues creo que no, se necesita también creatividad. Bien. Un complemento a lo señalado por Carlos, por Juan Eduardo, ¿puedo? Sí, sí, claro, dale, Luis Fernando. Es que el sector de progresa, porque es muy importante, él señaló, pasar del progreso al éxito y al exitismo. Y es el éxito económico, eso es morir de éxito. El caso de progresa es el caso perverso de morir de éxito económico en el proceso de inserción de globalización. Aupado por políticas públicas de algo rarísimo que existe en Medellín, que se llama la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas. Y tiene un nombre rimbombante esa APP, y dentro de ellos tiene que ver con el patrimonio, y dentro de una de sus políticas está el aprovechamiento del espacio público. Eso llevó a la privatización y a la expulsión de los residentes para convertirlo en un sector comercial insertado en la globalización. Eso se llama morir de éxito y matar las ciudades. Y yo, estando de acuerdo con lo que ustedes estaban mencionando antes sobre, digamos, como darle rol a las comunidades, digamos, también, y pues bajar esa arrogancia, digamos, en términos del ejercicio profesional, quisiera como formularle la siguiente pregunta, y es que a veces las comunidades, por más que, digamos, aprecien el territorio y estén de alguna manera reconociendo el valor del territorio, el proceso de desarrollo de esos territorios probablemente se les escapa, ¿no? Sobre todo cuando pueden haber de alguna manera intereses, no solamente de privados, sino también de la política pública sobre eso. Por ejemplo, hablando de los distritos creativos o distritos culturales y creativos, ¿no? Que ya de alguna manera están marcando una manera de pensar el desarrollo de ese territorio. ¿Cómo podría ser entonces de forma eficiente, se podría hacer de una manera eficiente y real, ¿cierto? Hacer que se puedan evitar, digamos, esos procesos de gentrificación, digamos, de éxito que antes se mencionaba, ¿sí? Y que efectivamente haya la posibilidad de que haya probablemente cierto grado de crecimiento, desarrollo, pero también realidades para las comunidades, porque finalmente cuando hay un tratamiento del suelo de base y unas expectativas de crecimiento, probablemente poco pueden hacer las comunidades en términos de gestionar ese patrimonio que existe. ¿Qué podría hacerse? No sé si, como citar como algunos posibles instrumentos, algo que pudiese ser como relevante en términos de equilibrar esos procesos. Carlos. Pues yo creo que desde el trabajo que hace, por ejemplo, el Instituto de Patrimonio, en el marco de apoyar a las comunidades, se puede ir escalando a, si se quiere, tener unos colectivos que sean capaces de dar soluciones. Ese ejercicio no es otra cosa que entender que la ruta centralizada de decisiones y de gasto público sí debe empezar a migrar hacia un tipo de descentralización por algún tipo de estrategia, localidades, comunidades, lo que sea, pero
adicionalmente apoyada también desde un marco técnico. O sea, creo que hoy las instituciones también ya lo saben, están preparadas porque han trabajado históricamente, tienen ya un hervor, saben que ese ejercicio del trabajo con las comunidades es un aprendizaje importante, es entre otras caminar en una ruta mucho más acelerada porque los proyectos se validan desde los mismos gestores. Entonces, ahí yo creo que hay algo muy interesante y sin lugar a dudas, para mí hay un centro y es tener confianza porque la ejecución de esta manera de hacer las cosas, pues necesita tener confianza porque hoy en día todo es centralizado, hoy en día las comunidades todavía tienen muy poco juego en la toma de decisiones reales, muy poco juego en las ejecuciones y creo que ahí uno podría avanzar. Entre otras, esa es la discusión hoy del país, ¿no? Y yo no soy petrista, pero esa es un poco la discusión. O sea, no todo se debe tomar en términos de decisiones desde Bogotá, no todo se debe tomar desde la alcaldía, de los alcaldes en esa realidad también podrían dedicarse a agendas mucho más estratégicas y buscar que ese desarrollo en escalas menores esté mucho más apoderado en el conocimiento que entre otras tiene un montonón de palabras hoy como el tema de lo ancestral, ¿no? O sea, que vengan unos técnicos a reconocer lo que todo el mundo reconoce es algo raro, es algo rarísimo. Yo creo que los técnicos tienen que llegar a apoyar, a aprovechar todo ese reguero de conocimiento que tienen las comunidades y a potenciarlo. O sea, las comunidades valoran mucho más esos equipos que se quedan, que empiezan a comprender lo que pasa en esos territorios, que empiezan entre otras a hacer traducciones de lo que se ha trabajado durante mucho tiempo. Creo que ahí también hay una realidad y es que si nosotros no estamos preparados para ese trabajo, pues estamos desaprovechando muchas oportunidades que como profesionales podríamos tener hoy en nuestra vida cotidiana. Creo que ahí hay mucho trabajo, no es que no haya trabajo, lo que hay es un montón de trabajo. Lo que pasa es que no está en esa agenda histórica de la mesa de diseño, me contratan a mí con unas expectativas, no, hay que salir a trabajar, a construir el problema y a construir las soluciones. Sí, mientras los oía hablar yo estaba pensando creo que en un muy buen ejemplo de cómo un proyecto, digamos en un lugar patrimonial, logra recoger las diferentes voces de las comunidades para pensarse lo que va a ocurrir allí, y me refiero al Parque Arqueológico de Usme, que me parece que es un ejemplo, un caso de estudio muy interesante porque, bueno, vuelvo a la palabra esta de resistencia, pues cuando uno llega allá uno realmente siente que es un territorio casi que está gritando como no me asfixien. Yo me impacté porque las nuevas urbanizaciones siento como que le están haciendo bullying al parque y que el parque está como incómodo, como no me, déjenme. Y pues es como una radiografía también de los diferentes colectivos que dijeron como, oigan, no, paren porque aquí hay memoria, como paren Metrovivienda, y hay un nuevo proyecto, no significa como que esto lo vamos a dejar como un camposanto quieto, sino hay un nuevo proyecto museográfico que está pues en construcción. Esto es de largo aliento, ¿no? De largo aliento, y hay un lugar también donde se está pensando que haya un centro de pensamiento, ¿no? Solicitado sobre todo por la comunidad muisca, ¿no? Entonces, como que creo que hay un muy buen ejemplo de un nuevo proyecto donde diferentes colectivos empiezan a tener un rol, por ejemplo, en concebir cuál es la museografía de ese parque, ¿no? Y empezamos, por ejemplo, pues del IDPC empezamos hace unos meses a tener unos talleres con diferentes colectivos para que nos contaran usted cómo quiere ver, qué tipo de exposición quiere
y no desde una mirada pues como de una institución que piensa que de pronto todo tiene que estar en una vitrina de vidrio, sino qué se le ocurre, y para eso sí hemos intentado captar la mayor cantidad de voces posibles que tienen injerencia en el lugar. Me parece súper importante y se lo quería decir a todos que estaba pensando desde esta mañana cuando sabía que venía, y es, uno a veces hay una que es muy peligrosa y es hablar de las comunidades, ¿no? Como que lo que decía Luis, que hay modas históricas desde la Carta de Venecia, entonces todo esto estético que, pues digamos, como que han sido momentos históricos. Yo siento que estamos en un momento en el que no quisiera que se pusiera de moda la palabra trabajar con comunidades, porque a veces uno dice las comunidades, pero dentro de las comunidades hay colectivos, hay grupos étnicos, hay niños, hay todo tipo de tomadores de decisiones. Entonces a veces decir como voy a trabajar con la comunidad es un gran check, como listo, cumplí el requisito. Me da mucho temor que esto se nos ponga como una cumplir y no oír las diferentes voces. El Parque Arqueológico de Usme tiene un montón de voces y tensiones muy fuertes porque hay unos colectivos que reclaman una cosa, los muiscas otro. O sea, eso es un caso de estudio muy chévere porque, por ejemplo, la Casa de Pensamiento, ¿qué materialidad va a tener? Los muiscas pueden decir una cosa porque está basada de pronto como en toda la carga simbólica de ese espacio, pero de pronto los colectivos de resistencia van a decir, oiga, no, pero esta casa debe hablar de las luchas que nosotros nos dimos para que este parque permaneciera. Entonces, no, pues digamos, es que es un espacio a donde estas comunidades, estos colectivos, estas organizaciones, estas juntas de acción comunal, estos grupos de ancianos, todos tienen para decidir el futuro del parque, ¿no? Entonces, es como cuando lleguen a un sector que vaya a tocar ya ejercer, tómense muy en serio cuáles son las comunidades, porque no es solo las comunidades, tampoco están siempre en un consenso, que a veces tiende uno a decir, las comunidades estuvieron de acuerdo, y uno, ¿de verdad? Es como, pues entonces siento que cuando ustedes ya empiecen a trabajar y lleguen a lugares, tengan cuidado y no dejen voces por ahí sueltas, y sobre todo he hecho un fan total de las voces de los niños. Yo quiero que, pues el IDPC ya tiene niños, pero estamos metiéndole toda la ficha porque, bueno, esa sensibilidad, todo la perdimos. Otros que estaba diciendo Luis también sobre el arquitecto sensible, eso todavía lo tienen los niños, incluir sus voces en el futuro de estos espacios no se puede tomar a la ligera tampoco. Gracias, Juan Camilo, y a todos. Pues con base en estas últimas reflexiones, pues queremos preguntarles ya para finalizar, ¿cómo se puede fortalecer la colaboración entre la academia y el sector público para fomentar la protección y valoración del patrimonio en áreas urbanas históricas? Me encanta que me preguntes eso porque precisamente a través de Urban Café, porque pues yo creo que sí el instituto se ha articulado en ciertos momentos con la academia, pero con el vimos que tenemos que articularnos más y que hay una cantidad de oportunidades. Ustedes, pues la asociación también de universidades con carreras de arquitectura son muy sólidas y sabemos además que pues ustedes son una plataforma para innovar, para imaginar, tienen centros de investigación, es como un músculo que el IDPC no tiene, ¿no? En este momento el IDPC tuvo un momento muy fuerte de investigación. En este momento yo creo que nos hemos echado un poquitico atrás para que las investigaciones, para que los bogotanos nos cuenten qué están investigando y nosotros poder activar lo que investigan, ¿no? Entonces investigan el San Juan de Dios, nosotros activamos el San Juan de Dios, y yo creo que esas investigaciones son muchas universidades y las desconocemos y las queremos conocer. Yo las quiero conocer
Y el sello editorial, por ejemplo, que está en la subdirección, que es un sello espectacular, hace una semana nos ganamos el premio Lápiz de Acero con una publicación, se nutre de tesis, por ejemplo. Entonces lo que tenía también en mi agenda este año es tener unas reuniones con las universidades y decirles, ponemos a su disposición este sello editorial para algún estudiante, para que nos publique nuestros sellos editoriales. Estamos trabajando en manga, estamos trabajando con ilustraciones para niños, estamos pensándonos un libro, por ejemplo, para recoger memorias de la movida del rock, el punk en los años 90, es un sello muy actual, y la mayoría la recogemos con insumos de las universidades, y a veces recibimos de manuscritos, pero me encantaría que ustedes les pudieran decir a sus estudiantes, pásennos propuestas, estamos listos para oír, y pues la publicación corre por nuestra cuenta. Entonces, una de las muchas articulaciones que quiero que fortalezcamos. Luis Fernando. Sí, Nancy. Primero voy a completar algo que Nancy me pasó por encima. En términos de la comunidad, no sé por qué me ninguneó, pero bueno. Pero no, es que quiero reforzar dos o tres cositas que son importantes, porque han tocado una parte sensible y hay que reforzarlo a los estudiantes. Cuando hablamos de comunidad, ¿de qué comunidad estamos hablando? No es una cosa genérica. Nosotros nos convertimos en comunidad indígena. Indígena es múltiple, diverso. Lo mismo hablar de comunidades, ¿de qué comunidades estamos hablando? ¿De qué orden? ¿De qué características? ¿De qué procedencia histórica? ¿De qué genealogía? ¿Y de qué formas de configurarse y reconfigurarse estamos hablando? Pero además, hay una idea que sigue dominando, y es hablar de unas comunidades empobrecidas, que vamos a salvarlas, cuando ya hay comunidades cualificadas. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos líderes que estudiaron pregrado, maestría y están haciendo doctorados, y son líderes comunitarios. Entonces estamos hablando de igual a igual en muchos aspectos, y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces son comunidades diversas, complejas, y que requieren unos diálogos mucho más horizontales y no tan verticales. Ya lo señalaba Carlos ahora, hay que quitarle miedo a las comunidades. Pero las comunidades son comunidades de votos para los políticos, que después de la Constitución del 91, que comenzó a apoderarse de las comunidades y la participación comunitaria, le dio miedo. Y se echaron para atrás y comenzaron a involucionar. Y hay procesos regresivos del proceso participativo comunitario sin lograr el posicionamiento para la gobernanza adecuada. Y sobre todo por intereses políticos. La cooptación de mucha de la participación comunitaria en beneficio de intereses electorales le ha hecho mucho daño a las comunidades. Y entonces, en ese sentido, nosotros hablamos siempre, y lo hemos hablado en la Escuela del Hábitat, aquí en la Facultad de Arquitectura, si hay alianzas público-privadas, porque no hay alianzas público-comunitarias. Las alianzas público-comunitarias son necesarias para muchos aspectos, no solo del patrimonio. Por ejemplo, ¿por qué es que hay alianzas público-privadas para hacer desarrollo inmobiliario? Porque no hay alianzas público-comunitarias para hacer mejoramiento barrial, sabiendo que entre el 40 y el 60% son ciudades populares e informales y requieren ese proceso. Lo mismo es en términos del patrimonio, requerimos de alianzas público-comunitarias que son determinantes. Y en ese sentido entra el otro aspecto. La academia tiene un valor de mediación muy importante. Un trabajo, porque se trata de un trabajo por principio, no solo por formación académica, sino por principio académico, la investigación para la profundización es necesaria. No para repetir lo mismo,
sino en ese sentido creativo, en ese sentido de hacer una ciencia social, una ciencia ciudadana, que permita mirar desde una completud. Hay un tema y es que hago a veces muchos elementos críticos. Yo puedo tener una percepción comunitaria, pero está limitada no solo por lo histórico y lo geográfico, sino por el medio donde estoy inmerso. Nosotros podemos tener una mirada comprensiva, más totalitaria y de elementos relacionantes, y ahí el papel de la mediación como investigadores y como académicos es muy importante. Gracias, Luis Fernando. Carlos. Bueno, a mí me ha tocado tener varios roles desde ese reto. Hablaría un poco, el primero desde la corporación, que no es otra cosa que fortalecer esas sinergias que menciona Juan Camilo. Y creo que ha sido un reto, entre otras, muy interesante cuando uno ve que puede trabajar con varias universidades, con instituciones de la ciudad, con privados, y fortalecer esas sinergias en una, si se quiere, línea común. Yo que creo ahí en ese marco, y es muy importante que existan esos liderazgos, y esos liderazgos no solo tienen que ver con las experticias técnicas, con las rutas del conocimiento también del territorio en términos de esas múltiples comunidades que menciona Luis Fernando, sino que en el ejercicio de realmente jugársela por avanzar en resultados a propósito de este marco de valoraciones del patrimonio, pero también, si se quiere, de avanzar como sociedad. Los trabajos sinérgicos hoy son un reto gigantesco. O sea, creo que nosotros estamos llamados a aprender a trabajar mucho más integralmente como colectivo, y eso es un reto para la universidad, eso es un reto para la sociedad, eso es un reto para las instituciones. Nosotros partimos de una gran desconfianza. Les cuento mi realidad. Yo he recibido como a por lo menos 8 grupos, cada vez que llega un alcalde llega un nuevo grupo, ¿no? Y entonces es como volver a empezar, es como un déjà vu. Y hay unos que se quedan y uno ya sabe que esos tienen unos saberes ahí sí ancestrales, ¿no? Porque conocen todo, han trabajado con todas las agendas, saben ahí cómo esas estructuras siguen siendo vivas, pero en esas rotaciones, esos marcos a mí me llaman también a mencionar lo de los tiempos, ¿no? Hay tiempos políticos y lo tiene uno que saber, hay responsabilidades en esos tiempos políticos, y cuando por ejemplo una universidad no lo sabe, no llega a ningún lado. Y lo pongo sobre la mesa en términos de lo que una universidad hoy tiene que tener: calle, como lo mencionaba. Si las universidades no salen, las universidades realmente están encapsuladas, están en un marco, si se quiere, de una desconexión con esas realidades. Salir, por ejemplo, para las universidades hoy también es una posibilidad de fortalecer eso que Luis Fernando también mencionaba al final, que es la investigación. Hoy hay un grupo muy grande de académicos, y hablando aquí del centro, es el mayor volumen por metro cuadrado de investigación en Colombia, y yo diría en Latinoamérica, ¿no? Más de 150.000 estudiantes, más de 30.000 entre profesores y académicos administrativos en este marco de universidades. Eso es un potencial enorme cuando uno va a hablar, por ejemplo, de qué hacer en el centro. Y creo que ahí esa conexión la debemos facilitar, porque todos aprendemos. O sea, ¿cómo se forman estos muchachos en ese ámbito de perfiles expandidos? Pues saliendo a la calle, trabajando, poniendo estos problemas desde el primer día, y no solamente, si se quiere, echando cantaleta, sino actuando. Creo que ahí hay unos aprendizajes en todo sentido. La investigación, me quedo con nuevamente lo que para mí es la agenda de leer y escribir en la facultad, que no es solamente para los estudiantes, sino para los profesores. Si es investigador, escribe, y hay que escribir. Y para completar
tenemos que leer lo que se escribe y empezar a criticarlo y empezar a volverlo parte de eso que antes eran esos círculos virtuosos de discusiones que hoy ya con maestrías y con doctorados pues se tienen que ir fortaleciendo. O sea, la opinadera no nos funciona cuando nosotros no estamos hablando seriamente. Y creo que eso también a nosotros nos exige cierto rigor, ciertas reglas, y esas reglas ponerlas en juego en la solución de estos problemas, pues yo creo que eso es lo que nos puede permitir avanzar. En una reunión hace poco hablando de diseño, hablaban los diseñadores que ellos no mencionan problema, sino objeto de diseño. Creo que es parte un poco como también de afinar un poco cómo nos aproximamos a todas esas agendas y ver las oportunidades y ver en dónde se podría avanzar. Te digo, Juan Camilo, que lo que yo estoy escuchando tenemos que seguir fortaleciéndonos. Nosotros tenemos las cátedras de Bogotá Centro, que son 150 estudiantes caminando por la calle, con todas las universidades abiertas, con todas las rutas patrimoniales. El recorrido graffiti es algo que nosotros tenemos, que es una sesión hablando con Mr. Black, con todos los grafiteros, tratando de entender, y en una discusión súper fuerte, ¿no? O sea, chévere el graffiti, pero ¿por qué toda la Candelaria tiene que estar grafiteada? O sea, incluye el aviso de Bogotá, ¿no? Que lo tenemos registrado, que no dura 15 días pintado de azul, ¿no? Porque no dura 15 días, o sea, lo tenemos registrado hasta con por lo menos 20 capas de grafitis. Entonces yo creo que ahí esa agenda de discusión, de investigación, de aprendizaje, de sinergias, puede habilitar un territorio mucho más rico, sobre todo para que múltiples agendas también se hagan al mismo tiempo. O sea, una universidad aprende en el territorio, las personas que están en ese territorio también aprenden, también ganan, y de pronto eso facilita un mejor desarrollo. De acuerdo. Pues nada, vamos a tener ya estos últimos minutos para darle la palabra a ustedes, aprovechando pues a nuestros expertos, sobre preguntas que les haya surgido a partir de estas ideas que han escuchado el día de hoy. Bueno, yo… O sea, todo súper claro. Sí, no preguntas, todo quedó. No, fantástico. Pues dejaría entonces como son algunas reflexiones que creo que salieron muy importantes de esta conversación, de este conversatorio, y es precisamente, primero, pues desde este ejercicio de las escuelas de arquitectura, sin duda pues trabajar más con comunidades implica pues ser seguramente humildes en este ejercicio y seguramente también pues ir a un poco, tal vez, no sé si la palabra sea adecuada o la compartan, pero un poco desaprender probablemente muchas cosas para aprender luego otras que en este ejercicio colectivo de interacción seguramente saldrán. Rescato también esta idea que Luis Fernando acaba de mencionar de alianzas público-comunitarias, interesante, y pues, sin duda claramente allí nosotros también somos parte también como academia en este ejercicio de alianzas, y eso es un poco lo que hacemos desde este ejercicio de investigación, que hemos de alguna manera creo que expandido bien en la medida que las comunidades han estado aquí con nosotros, nosotros hemos estado allí con ellos, ellos han traído, les han regalado a los estudiantes cosas en el sentido de su música, por ejemplo, estuvieron aquí hace poco, es decir, ha habido realmente esas sinergias de las que tú hablas antes, Carlos, que son realmente valiosas en este ejercicio para esta construcción colectiva que sin duda es mucho más relevante que probablemente aproximaciones más fragmentadas o compartimentalizadas en este ejercicio de acercamiento a las comunidades. Pues nada, muchísimas gracias para Carlos, Juan Camilo, Luis Fernando y pues a todos ustedes por estar aquí en este espacio que queremos darle continuidad, seguramente no solo en este espacio de esta universidad, sino también pues ir a otras universidades o a la calle, pues a otros espacios probablemente donde podamos interactuar más en estos conversatorios de ciudad. Bueno, yo también quiero dar las gracias a
al profesor Juan Eduardo Chica por esta invitación, por hacernos parte de este Urban Café, por haber invitado al Laboratorio de Vivienda y Hábitat y a la investigación que estamos desarrollando, porque realmente, como todos vimos, esto hace parte de esa valoración del patrimonio. Entre más conversemos, entre más pongamos sobre la mesa estos temas, pues yo creo que ahí es donde vamos a encontrar ciertos puntos divergentes, pero también puntos en común. Y realmente esto enriquece, ¿no? Enriquece el poder incluir otras voces, el poder incluir otros discursos y ver que nosotros pues somos en la gran mayoría resultado de un patrimonio popular, no solamente de un patrimonio oficial y un patrimonio académico, ortodoxo, y que realmente ese otro patrimonio también es importante tenerlo en cuenta y sobre todo desde la academia valorarlo, respetarlo y darle la dignidad que corresponde. Entonces, pues acá estamos en ese sentido, dando esa lucha desde la investigación y sobre todo llevando a los estudiantes, que eso es parte, como lo decía el profesor Juan Eduardo, de nuestro objetivo, llevar a los estudiantes a estos territorios, a este contacto con las comunidades, con estos saberes tradicionales del cual todos somos parte, que como decía aquí Juan Camilo, ojalá no los dejemos ir, no los olvidemos y en el peor de los casos, pues que los conozcamos, porque a veces uno no olvida lo que no ha vivido y ojalá lo podamos vivir, reconocer, para que quede grabado en cada uno de nosotros. Muchas gracias, profesor Juan Eduardo. Bueno, muchísimas gracias, Luis Fernando. Ojalá la siguiente vez sea presencial aquí con nosotros, o nosotros allí contigo. Y pues nada. Carlos, muchísimas gracias. Y Juan Camilo, muchísimas gracias. No, ya se desconectó. Nosotros hemos ido, pero es una agenda que siempre buscamos todos los semestres. Y creo que en este semestre estábamos con problemas de acceso. Esta vez, pues digamos que a través del ISBC, muy bien, y estamos haciendo unos guiones para diferentes narrativas a través del parque. Entonces, uno estamos haciendo de salud mental, otro de botánica, como no viendo el San Juan solo como la educación sino especializado. Sí. Es bien chévere, pues para que se unan. Y al Museo de Bogotá también. Te digo que nos pegamos a eso. Sí. ¿Y por qué no hace lado con el Urban Café? Perfecto. Hacemos acá reproducidos. No, este es el segundo. El segundo iniciamos hace 3 semanas. ¿Tú al lado o al revés? Dos al lado y dos al otro. No te gustó el ISBC. ¿Cómo estamos? ¿Sí? No, ahí está. No quedan las horas. No, que pueda aquí.
pues ganamos confianza y nos vamos a las universidades en la dirección pues que entre otras permite mostrarme buenos resultados, porque estos son los resultados de las universidades. Porque es que ella siempre es mi la de redes. Ella es de la radio, pero bueno. No, yo no tengo malos No, 310, 348, 97, 19. 10, 348, 97, 19. Y dile a Eduardo, por ejemplo, lo que ustedes estén pensando en la instituto y lo que van a hacer en la incorporación. Nosotros tenemos en el nombre de con gestores y delegados, luego una final de año y una que es muy estratégica, que es CDA, de próximo año. Porque tengo estrategias, porque el proyecto se varían los proyectos, se pone plata y es la prioridad de la corporación. O sea, si hay algo, por ejemplo, que ustedes quieren contar a final de año, ahí está la agenda pues, absolutamente abierta, va a ir Secretaría de Cultura, ahí nosotros, por ejemplo, metimos la agenda del santuario y la otra es prioridad. Lo que pasa es que, como todo, pues hay que seguir conversando y mirando en qué proyectos nos metemos, pero ya por lo menos la asamblea declaró que vamos a trabajar en lo que diga la ciudad y pasa lo mismo con ustedes. Si ustedes tienen ahí proyectos para mí es muy importante porque este trabajo de cooperación de las universidades nace de ahí. Y si hay algo que a ustedes les interese, por ejemplo esto de divulgación, lo podemos hacer pero perfectamente y nos inventamos ahí con los concursos de creatividad, el trabajo y las sinergias. Yo cojo el teléfono de 5 decanos y los llamo y nos pongo a trabajar, que son solo los de arquitectura, pero ahora ya he dado como el paso a migrar a cosas mucho más interdisciplinares. La cátedra de sostenibilidad que es un espectáculo, pues son dos, una que solo habla de arquitectura, eso pues para nosotros chéverísimo, pero literalmente a mí me gusta más la otra porque trabajo de abogados, economistas, ingenieros, arquitectos, a la hora de sostenibilidad. Entonces hay uno que va aquí al Parque de la Independencia a hablar del gusano que va por La Palma y el otro se mete con la Roma del Río San Agustín y el otro se mete con la legislación. La Cristina no en Andrés otra de miradas frente a la sostenibilidad que en el centro histórico. Entonces yo creo que ahí podemos hacer cosas muy